Clara, te quería preguntar esta exposición de Ujú. ellas dos, ¿cuáles son los ejes donde se ha basado la investigación para este trabajo? Bueno, en principio, como te decía, tuvimos como esa excusa inicial contar con la biblioteca de estas dos mujeres entre las partes de la colección que se donó junto con esta casa. Esta biblioteca es una biblioteca muy particular porque no hay ejemplos parecidos, digamos, de bibliotecas femeninas que se conserven en principio no sabemos si íntegra, pero en gran parte, como para conocer también cuáles eran los intereses y las lecturas que tenían estas mujeres. Entonces, ese es uno de los ejes porque realmente es algo que importó reconocer como en el valor que implica como colección. Inclusive, bueno, tenemos la biblioteca, las bibliotecas de madera, ¿no? que albergaban los libros, también en lo material, cómo se guardaban, se cuidaban este tipo de colecciones. Este, Eso es uno de los ejes de interés bueno, guían el recorrido y guían la investigación que estuvimos haciendo. Otro de los ejes también es la trayectoria vital de estas mujeres, ¿no? Estamos pensando en Matilde Pacheco, que es una mujer que tuvo un primer matrimonio con Ruperto Michelson, que bueno, fue un matrimonio con muchas dificultades, que determinó también una separación, o bueno, varias separaciones, y procesos de angustia y etcétera en ella, en un momento en el que no era posible concebir para su sociedad, o por lo menos era muy rechazado pensar en un divorcio, por ejemplo, ¿no? Una separación en vida. Ese proceso que ella vivió en su momento de separación, o bueno, de independizarse un poco de su primer marido, que también la abandonó, ¿no? Se fue a vivir a otro lado y bueno, y generar otra nueva pareja, empezar una nueva vida con otra persona, cuando su primer marido todavía estaba vivo, generó mucha resistencia y mucho rechazo por parte de las mujeres de alta sociedad del momento, inclusive cuando ella estaba en el lugar de esposa del presidente, esposa, de pareja del presidente en ejercicio, ¿no? Es cuando ella quedó viuda y se pudo formalizar ese matrimonio y bueno, también legitimar los hijos que tuvieron en común. De todas maneras, ese lugar rupturista, ese perfil, lo siguió teniendo ante algunas de estas mujeres de su época. Y bueno, también la trayectoria vital de su hija, que es una muchacha que falleció muy joven. O sea, en realidad nosotros en la exposición estuvimos conversando cómo destacar lo que conocemos sobre su vida y no necesariamente sobre su muerte, porque bueno, como falleció a los 18 años y fue realmente una muerte muy trágica, muy sufrida por su familia, pero que a su vez, bueno, siendo la familia eh, del presidente de la República en ejercicio, también fue un evento o una situación de preocupación pública. De hecho, bueno, para procurar su salud, Valle se propuso, bueno, llevar a la familia a Europa en busca de curas, o bueno, trasladarse a una quinta que estaba en Arasatí, que no era en la capital, sino un poco más alejado. Entonces tuvo una cantidad de reclamos sobre esa posibilidad de que él se alejara de la ciudad de Montevideo cuando estaba en el ejercicio de la presidencia. Todo esto hizo que la muerte precoz de Ana Amalia fuera lo que más conocemos quizás sobre su persona. Entonces en la exposición quisimos ir un poco más a su vida, a cómo fue su vida como niña, cómo fue su formación, cómo eran sus intereses, la relación con sus padres, con sus hermanos, etcétera. Sus peripecias en el viaje que hicieron a Europa, hicieron un viaje de 4 años por Europa y también, bueno, África, otros lugares cercanos,
Y bueno, eso fue una peripecia evidentemente muy importante para los miembros de la familia y para una niña que se estaba formando este, en ese momento. Entonces, bueno, lo que quisimos fue rescatar un poco esa trayectoria vital y también, bueno, la historia que precede a esta muerte trágica por tuberculosis. Contame, Clara, con Ruperto, ese primer matrimonio, Mm. ¿llegó a tener hijos con ese primer matrimonio? Sí, Matilde tuvo 5 hijos de su primer matrimonio y luego 5 hijos con José Valle Ordóñez. ¿Y cuándo se casa con Valle? Y bueno, cuando finalmente fallece su primer marido, está habilitada para casarse con Valle, que es unos años después de que ya estaban juntos, de hecho ya tenían algunos hijos en común. Ah, ok, ok. Ella Mm. tiene muchos intereses también a nivel de la actividad social, ¿verdad? Mm. Sí, de hecho, por lo que hemos visto en la biblioteca inclusive, o en la documentación que conservamos, ella tuvo una vida activa de intercambio de lecturas y de lecturas muy modernas. O sea, la biblioteca es una biblioteca en general muy actualizada para su tiempo. Nosotros veíamos un poco las fechas de edición y las fechas en las que ellas reciben o adquieren esos libros y los que los leen, ¿no? Que es muestra una biblioteca muy actualizada, y no solamente en literatura, bueno, que tiene la literatura de normal lectura para una mujer en ese tiempo, ¿no? De novelas y los clásicos de la poesía, inclusive, bueno, toda la colección de Víctor Hugo, esas cosas, también libros que demostraban discusiones políticas que se estaban dando, inclusive dedicados por sus mismos autores. Bueno, tenemos aquí expuesto un ejemplar dedicado por Domingo Arena, que a su vez era alguien muy allegado a Valle, sobre la discusión del divorcio, el matrimonio, que no está dedicado a Valle, en realidad está dedicado a Matilde, a la inmarcible Matilde. ¿Cómo se Pero bueno, llama? también. ¿Mm? ¿Cómo le dice? Inmarcible. Ah, ¿y eso qué quiere Es decir? quiere decir que no se marchita. Que no se marchita. Mm. Que no se marchita, sí. Después tenemos también fotografías y otra documentación que muestra que ella, más allá de acompañar a su marido, tenía una participación activa y un intercambio con grupos de mujeres, por ejemplo, de otros lugares del Uruguay. Tenemos aquí unos diplomas entregados por comités femeninos vallistas y por grupos de mujeres, por ejemplo, de San Carlos o de San José, y una fotografía que se tomó ella con estas mujeres de San José, que bueno, son grupos que en realidad muchos de ellos tenían un sentido más de beneficencia, ¿no? Una forma una razón de ser también de una visión de lo femenino, quizás no tan rupturista con la sociedad de su época, pero bueno, es interesante también toda su participación y el intercambio con estos colectivos y bueno, la participación en ambientes y en eventos políticos. ¿Hay alguna muestra de su diálogo con el marido y sobre temas políticos, sobre temas ideológicos? ¿Estas mujeres participan de alguna manera en el proceso que está desarrollando José Valle de Ordóñez? Bueno, en principio tenemos poco elemento sobre eso. Tenemos algunos elementos de su relación personal y de la forma en que Valle se relacionaba, por ejemplo, con su mujer y con su hija, y la forma en que él eh, valoró a esta mujer, a Matilde, cuando, bueno, estuvo más cerca de ella. No cuando la conoció, porque de hecho en realidad sus familias estaban bastante cercanas. Él se acercó a ella como en el momento en el que estaba sola en Montevideo, sufriendo un poco
el alejamiento de su marido y sus problemas de salud, y bueno, conversaba mucho con ella, y gracias al archivo de Milton Banger que se conserva en la Facultad de Humanidades, pudimos ver algunas cosas que él escribía, y que bueno, que están en su archivo personal, que en realidad se conserva en manos de descendientes de la familia, que no es de un acceso fácil para los investigadores. Bueno, en alguna documentación relevada por Milton Banger y que se encuentra en este archivo de la Facultad de Humanidades, se puede ver que él tenía una admiración por esta mujer, por su forma también de pensar y de discutir algunas cosas, y decía, si ella, en un momento en que ni se imaginaba formar una pareja con ella, demostraba un poco la admiración que le inspiraba. Y bueno, también en esa misma documentación podemos ver algunas descripciones sobre su relación con su hija cuando era una bebé o cuando era un poco más grande, también uno diría muy moderno, un padre muy moderno que cuidaba de la bebé y se encargaba de cambiarle los pañales y esas cosas, pero además que observaba un montón de cosas de su personalidad y las consideraba como muy valiosas, que tenían que ver un poco con eso, con su tesonería y su carácter para defender sus ideas. No sabemos, no tenemos mucho dato más sobre qué tanto intercambiaban en el día a día sobre asuntos políticos, pero viendo algunos elementos de esto, daría a pensar que sí, que en el almuerzo familiar ese tipo de cosas formaban parte. Tú sos investigadora en temas de fotografía, tengo entendido. ¿Me podés contar algo? ¿Qué te cuentan las fotos que han encontrado en este archivo? ¿Qué lecturas hay? Bien. Bueno, en realidad las fotos, las fotografías forman parte de una colección mucho mayor, o sea, la colección que se donó en los años 60 al museo de la familia Valle. Bueno, primero incluye esta casa, todo de su mobiliario, objetos como vestimenta, documentación, y muchas fotografías que tienen que ver no solamente con las imágenes creadas por la familia, de las cuales algunas son especialmente valiosas, por ejemplo, las creadas durante el viaje a Europa. También haciendo un paréntesis, en la contrastación con otras fuentes, como las fuentes escritas, como la correspondencia y las postales, pudimos dar un poco de contexto a esos álbumes de fotografías del viaje, con algunas postales en las que, por ejemplo, Ana Amalia les dice a su padre, que en ese momento estaba en Suiza, separado del resto de la familia. Es un viaje muy largo en el que hay momentos en que unos y otros se separan, y ella le escribe diciendo, cuando vuelvas voy a tomarte una fotografía, como que tenían una cámara doméstica que utilizaban, y no solamente utilizaba el padre o la madre, sino que utilizaban ella y sus hermanos para tomar imágenes. Y entonces es interesante porque tiene algunas fotografías más típicas, bueno, de paisajes, de paseos, como se dice, retratos grupales en espacios abiertos, pero también tiene cuestiones más íntimas, como una mesa de comedor durante un almuerzo en París, en la casa en donde vivieron mientras estuvieron allí, o un momento en el que se averió el auto en el que estaban recorriendo Francia. Entonces, ese tipo de imágenes también muestran un poco la cotidianeidad, o un poco más descontracturado, digamos, el día a día de esa familia durante esas peripecias. A la vez, las fotografías que forman parte de esta colección también incluyen una cantidad de piezas que están no generadas por ellos, sino dedicadas por otras personas, dedicadas por admiradores, por votantes, por personas que, este, que eran sus seguidores, y que como prenda de admiración o de afecto le hacían llegar no únicamente fotografías de
bueno, de sus ciudades o de eventos políticos, sino también inclusive retratos de sus pequeños hijos, o etcétera. Eso tiene que ver un poco con el intercambio, una forma de intercambio con un líder político en esa época. También, bueno, tenemos cuestiones de seguimiento más fotoperiodístico de diversos eventos. Hay que pensar que también fue un momento de explosión de obras públicas y bueno, hay en el museo un montón de registros de ese tipo de eventos, como colocación de piedras fundamentales o bueno, recorridas por diversos lugares del país. Es realmente una parte importante del archivo fotográfico que tiene el museo, que a su vez es uno de los más numerosos y variados que se conservan en este país, la colección de la familia Valle. Y esas fotos están a la vista, hoy se pueden ver con esta exposición. Sí, hay muchas que bueno, las hemos seleccionado y están expuestas aquí en la sala, se pueden ver de cerca. Algunas otras las reprodujimos y bueno, y otras que están también en proceso de investigación, también estamos en el archivo en general mejorando un poco sus condiciones de conservación y bueno, digitalizándolas y mejorando también la catalogación para un mejor acceso del público. ¿Por qué no me contás un poquito sobre ese cuadro que tenés ahí atrás? Este cuadro es un cuadro de Carlos María Herrera. En realidad no tenemos una fecha exacta de su elaboración, pero suponemos que tiene que haber sido luego de la muerte de Ana Amalia. Hay muchas representaciones, retratos pictóricos y de reproducciones fotográficas y también escultóricas de su figura después del momento de su muerte. Suponemos que también por lo impactante que resultó y la necesidad de contar con bueno, elementos para recordarla, ¿no? Está basado en una fotografía, o en realidad en varias fotografías. De hecho, hicimos una restauración de una pieza fotográfica, una impresión de gran tamaño, que es casi tan grande como el cuadro, pero es una fotografía que era sobre papel que está entelado del lado de atrás, y que bueno, estaba con unas roturas y pudimos repararla para poder colocarla en la exposición y para que las personas puedan ver un poco las similitudes y las diferencias que tienen ambas imágenes. Es un cuadro bien bueno, una expresión de esa época, ¿no? De inicios de siglo, tiene un poco de naturalismo, ¿no? De realismo, pero a su vez también juego con los matices y con las tonalidades y los tonos pastel, etc. Y a diferencia de la foto, por ejemplo, tiene a Matilde vestida con un vestido de lentejuelas, que no es el que luce en esa fotografía tan similar, que evidentemente era un tipo de vestimenta que le gustaba, porque hemos visto en varias fotografías vestida con vestidos similares, y de hecho conservamos uno que fue restaurado y que está en la exposición, montado en su dormitorio, que es un vestido de lentejuelas negro, que bueno, es bastante similar a no es idéntico, pero bueno, es interesante. Es interesante también para ver, bueno, que era una mujer corpulenta, ¿no? No era un estándar de tamaño de cuerpo quizás para lo que uno pensaría ahora, y bueno, toda su vestimenta era elaborada por un sastre, o más bien por una costurera a medida, y de hecho tenemos la documentación, aparte que está expuesta también en la exposición para mostrar esas prácticas que muestran, bueno, qué tipo de ropa se mandaba a hacer y cómo estaba elaborada, qué materiales tenía. Eso está en la lista con la que rendía sus gastos la costurera. Veo que sostienen un chal rosado, que es el mismo chal, ¿tienen las dos en la mano? No, me parece que no. Tienen No, unos tonos un poco diferentes, creo que son diferente. distintos.
¿Y el ambiente Mm. que es el jardín de ahí de la quinta? ¿O es una Sí, idea? suponemos que sí. Mm. Hay varias fotografías, retratos tomados en el jardín de la Quinta y hay relatos sobre cómo vivenciaban el jardín. El jardín al día de hoy, y de hecho gracias a la incorporación del trabajo de jardinería que lo está volviendo un espacio especialmente bonito de habitar, muestra también una dedicación por lograr no solamente el rescate bueno, algunas especies exóticas que en ese momento eran atractivas, sino algunas autóctonas, una planificación del jardín que tenía que ver no solamente con lo ornamental, sino con poderlo disfrutar. No solamente las mujeres, sino el mismo valle que tenía algunos espacios en los que recibía gente o que se sentaba a estudiar. Se dice que tenía una pequeña cabañita debajo de un árbol y con una vista especial como para retraerse a estudiar en el mismo jardín y no solo en su estudio. Hablabas de un viaje largo. ¿Ese viaje fue un viaje de placer o fue un viaje en la búsqueda de la sanación de la hija? En realidad el viaje comenzó en 1907. La enfermedad de Ana Amalia surgió después, a la vuelta de ese viaje. Bueno, hubo varias teorías sobre si ella se había contagiado en el viaje, si se contagió aquí, hecho todo el relato sobre el posible contagio en una fiesta en el Teatro Solís. Bien, es imposible determinarlo, pero en ese momento también era uno de los elementos que se conversaban públicamente, ¿no? Siendo una figura tan conocida. Pero no, el viaje comenzó en 1907, cuando cesó la primera presidencia de José Valle y Ordóñez. Implicó un traslado de toda la familia y de algunos sirvientes inclusive a Europa y como se dice, un recorrido por distintos países, que por un lado sí, era un viaje de placer, pero por otro lado también tenía que ver un poco con conocer experiencias políticas de otros países, con el intercambio, inclusive diplomático, en algunas instancias. Valle estuvo en La Haya y en Ginebra en ese interín, y tomó muchas notas de elementos de la política social, por ejemplo, que después le sirvieron para argumentar algunos cambios que se dieron o que se propusieron en su segunda presidencia. También implicaba, bueno, para una familia de clase alta en ese momento, eh, Europa era su faro, ¿no? La formación de los jóvenes tenía que ver también con unas referencias que estaban en Francia, por ejemplo. Y bueno, viajó toda la familia, viajaron sus hijos mayores y hay un momento del viaje en el que los hijos permanecen en París, por ejemplo, intercambian postales y otro tipo de, bueno, inclusive libros, entre ellos estando en Roma o en Egipto. Ellos, me refiero a la pareja y a Ana Amalia y, y a Rosa, su sirviente, una empleada que viajó con ellos y estuvo en esa etapa, y mientras sus hijos, y no solamente sus hijos Valle, sino Carlos Michelson, por ejemplo, que permanecían en París. Fue un viaje, hay que pensar en un viaje en barco que llevaba un montón de tiempo de traslado, pero también un viaje planificado para durar varios años. De hecho, volvieron en 1911 a Montevideo. Es una peripecia prolongada y un viaje por muchísimos lugares y bueno, que también evidentemente fue muy importante para la familia en sí, y nosotros en general lo destacamos como seguro muy importante para la formación de los hijos. Vaya. ¿Cuántos eran los que viajaban ahí? Bueno, tenemos una fotografía del viaje a la ida, varias fotografías del viaje a la ida y de la vuelta. Viajaban la pareja con todos los hijos Valle y
también dos de los sirvientes personales de José Valle y Rosa, que también era una empleada, aparecen allí en la foto. De hecho, en el viaje de ida aparecen en el retrato en el barco dos de los principales digamos, socios políticos ahí como Juan Bernaza y Jerez y Pedro Manini Ríos, que en ese momento eran figuras del Partido Colorado que estaban muy cercanas a Valle y que en algunos momentos, no hicieron todo el viaje junto con él, pero ellos como otros se encontraron y coincidieron en algunos momentos con Valle en algunos lugares. ¿Y hay también algún diario de viaje de esto, escrito por ellos o por estas mujeres? En realidad, nosotros tenemos, ya te digo, los álbumes de fotografías, tenemos un montón de las postales que se intercambiaron durante este viaje. Lo que pasa es que no tenemos toda la documentación de la familia. Posiblemente se conserven más elementos en el archivo familiar que no está en manos del museo, que pueda dar más elementos, posiblemente. Pero bueno, en realidad lo que nosotros conservamos es importante. De hecho, estamos planificando para un futuro una exposición que se base específicamente en ese viaje porque bueno, es una experiencia muy interesante. Decime, Clara, y Ana Amalia tenía también a vocación pictórica, ¿no? Bueno, sí, en realidad lo que nosotros hemos visto es que ella tenía una formación en cultura general muy interesante, eh, como se dice, muy amplia, pero eso era también algo de cómo se pensaba la formación o la educación de las mujeres en su momento, ¿no? Dedicadas a las artes y no por formarse como artistas o destacarse como creadoras, sino más bien como buenas intérpretes. Evidentemente la música era una ficción muy interesante, muy importante para ella. Tenemos aquí el piano, donde bueno, se dice, hay unas memorias que dicen que por encima del piano se la veló, no tenemos la confirmación, inclusive que bueno, que por lo menos hubo una intención de no volver a tocar el piano después de su muerte. Era a tal punto ligado el objeto del piano con su persona, lo vea o inclusive algunas composiciones de compositores locales que le hicieron llegar sus versiones musicales. Por ejemplo, hay una versión de, de algunas partes del Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín, que es una composición, no me acuerdo ahora el nombre del compositor, que la hizo una versión musical de esta obra y se lo dedicó a Ana Amalia, le regaló un ejemplar. Era una obra musicalizada para piano, pero también para canto de voces femeninas, también pensado un poco en ese sentido que te decía del lugar de la música en la formación femenina o en la generación de mujeres que fueran buenas en su rol doméstico de madres, pero de formadoras también de los ciudadanos del futuro, ¿no? A su vez, bueno, sí, la pintura o quizás el dibujo, sabemos que también fue su afición, porque bueno, tenemos algunas piezas como un autorretrato que hizo durante el viaje y que encontramos dentro de un libro y los pusimos también aquí en esta exposición. Lo mismo la lectura de poesía, la escritura en ese sentido, también forma parte de esta generación de mujeres formadas en las diversas artes, digamos. Clara, contame ahora un poquito de tu formación. Uh-huh. De mi formación como investigadora. Sí. Sí, yo soy licenciada en Historia, estoy haciendo una maestría en Historia Rioplatense en la Facultad de Humanidades. Mi trabajo, como tú dijiste antes, en realidad se ha focalizado mayoritariamente en el trabajo con fuentes
iconográficas, con imágenes, en trabajos relacionados con la historia de la fotografía, con la historia del cine también, un poco, también en trabajos sobre la iconografía y la representación de conceptos políticos, también en cuestiones de análisis de humor gráfico, no sé, diversos temas que un poco tienen en común eso de combinar o de tratar de comprender el lugar de las imágenes en nuestra vida, el uso de las imágenes en la vida social, digamos, y política. Quizás quieras mencionar a los otros integrantes del equipo curatorial. Bueno, sí, ya te había mencionado a Lucía Mariño y Carolina Luongo, que son dos historiadoras que en este momento están trabajando en esta sede del museo en particular, están haciendo una focalización en esta colección que hasta ahora, digamos, hasta el año pasado no había podido darse, ¿no? El museo tiene todas estas sedes y tiene un equipo que se reparte un poco en diversas tareas, y bueno, esta era una de las sedes que había quedado un poco no abandonada, porque bueno, varias veces veníamos a trabajar específicamente, pero no tenía un equipo estable, que en este momento sí tiene, de personas dedicadas a la colección y a la casa en particular, y bueno, y a las visitas que se realizan, y etcétera. Ambas están trabajando aquí con otras personas del equipo, de otras especializaciones. También formaron parte de la preparación de esta exposición Ana Cuesta, Laura Irigoyen, con una formación, con una especialidad en este caso y para esta exposición de la óptica desde el punto de vista de lo educativo. El museo tiene un área educativa que plantea en general una propuesta bastante variada, dedicada no únicamente a grupos escolares y liceales, sino a grupos de personas en edades y formaciones y cuestiones distintas, y bueno, que son propuestas que se están elaborando y que tienen mucho diálogo con lo que se hace a nivel expositivo, por ejemplo, o de apuestas en las distintas casas del museo. También participaron de la preparación de esta exposición Karina Silva y Liliana Lagomarcino. Liliana es nuestra bibliotecóloga, tuvo a partir de ahí una óptica un poquito más focalizada en las características de los libros, sus ediciones, las editoriales, etcétera, que fue muy útil. Y bueno, también se está elaborando el catálogo completo de la biblioteca para que pueda ser accesible por parte de investigadores, y no únicamente conservada, sino también que pueda ser consultada. Que eso, hasta ahora solamente contábamos con un inventario bastante rudimentario que se está mejorando. Y bueno, también hay que contar como un trabajo muy importante en esta exposición, como en todas, el trabajo del taller de restauración. El museo tiene un taller de restauración propio que se ocupa de poner a punto los objetos y bueno, todo lo que se expone, ¿no? Restaurar un poco las obras pictóricas, los marcos, los objetos, los muebles, las arañas, ¿no? Todo tiene un poco de esfuerzo en ponerlo a punto de alguna manera, tratando de respetar también, bueno, no solamente el aspecto original, sino la forma en que evolucionó la historia de estos objetos. Es bien interesante. Y bueno, en principio eso es un equipo bastante grande que forma parte de la preparación de esta exposición como de otras. Tengo que decir a su vez que esta exposición que está aquí ahora es una actualización de una exposición que hicimos sobre el mismo tema, y de hecho tenía el mismo nombre, más pequeña, en el Teatro Mació de San José, hace un par de años, que bueno, fue profundizada y ampliada para poder exponerse aquí, y que bueno, teníamos la ventaja de estar en el mismo museo, de contar con más espacio, de tener un poco más de tiempo
para rescatar algunas cosas que no habían llegado a esa primera exposición, y bueno, entonces no diríamos que es la misma exposición, pero sí tuvo un antecedente en esa primera instancia. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Esta exposición hasta cuándo En será? En principio es hasta octubre, así que tenemos varios meses disponible para que sea visitada. Tiene una visita fija los sábados, pero inclusive se puede uno agendar o bueno, venir en el horario de apertura y bueno, de recorrerla por su cuenta. Lo bueno además es que no solamente se recorre la exposición, sino que se pueden recorrer las habitaciones de la casa que están disponibles para recorrer, como bueno, la sala de música, el escritorio de José Valle Ordóñez, el dormitorio personal, el dormitorio de Matilde, que son las áreas que se recuperan o se restauraron, tanto a nivel edilicio como el mobiliario. Clara von Sanden, fue un gusto enorme charlar contigo y ya vamos a ir, apenas lleguemos a Montevideo, invitamos a todos los que nos están escuchando que vayan a la Quinta de Valle que está abierta ahí y es súper interesante lo que nos está contando. Muchísimas gracias por este encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y quedamos a las órdenes por cualquier inquietud. Pueden escribir a museohistórico@mhn.gov.uy y bueno, quedamos a las órdenes. Gracias. Adiós.